Buenos días con todos los asistentes. Mi nombre es Ana Isabel Ordóñez. Es un placer para mí acompañarlos y darles la más cordial bienvenida y agradecimiento por darse cita el día de hoy. La Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia CEDIA, en conjunto con Serena, se complacen en recibirlos en este webinar de presentación a convocatoria desde la Serena School for Data Science. Herramientas aplicadas para las ciencias basadas en datos. En esta sesión se darán las pautas sobre cómo se procesan, acceden y analizan los datos astronómicos, incluidas las teorías de reducción, las bases de datos y programación científica. Además, es importante recalcar que gracias al apoyo y financiamiento de CEDIA, los estudiantes de las universidades ecuatorianas, miembros de CEDIA, pueden participar por becas completas para el proyecto. Invito entonces a nuestro experto del día de hoy, el señor Guillermo Damque, astrónomo chileno. Estudió licenciatura en física con mención en astronomía en la Universidad de La Serena, Chile. Trabajó en divulgación y como asistente de investigación en el Observatorio Aura en Chile. Realizó estudios de magíster y doctorado en astronomía en la Universidad de Virginia en Estados Unidos y como becario en Fulbright en CONICET. Trabajó como investigador postdoctoral para el Sloan Digital Sky Survey entre 2016 y 2017 y actualmente es académico en la Universidad de La Serena e investigador del Observatorio Aura, con interés principal en las ciencias de datos y aplicaciones de astroinformática. Qué placer, Guillermo, entonces compartir contigo esta sesión, que seas tú con tanta expertise que imparta a nuestra audiencia de estudiantes universitarios, miembros de CEDIA, toda esta información que conlleva el webinar. Antes de darte paso, solo quiero recordar a nuestra audiencia que pueden realizar preguntas a lo largo de la presentación para que Guillermo al final de la misma pueda resolverlas. Bienvenido, Guillermo. Hola, hola Isabel, muchas gracias por la introducción, muchas gracias por la invitación también. Obviamente quiero agradecer a CEDIA como institución miembro de esta iniciativa de la Escuela de Ciencias de Datos de La Serena, eh, el que realicemos esta actividad en conjunto. Y obviamente que esto, pienso lo principal, lo que más alegría me da, que podamos tener a estudiantes desde Ecuador, de instituciones, obviamente miembros de CEDIA, pero que podamos esta escuela de esta manera tener una participación latinoamericana más amplia. Y eso obviamente es algo siempre positivo. Así que gracias. Gracias a ti por tu tiempo, por estar hoy con nosotros para Cedia desde Ecuador. Es un placer tener a alguien como tú para que esté arriba de esta sesión. Así que te doy paso entonces a compartir pantalla. Como le recuerdo a todas las personas, vamos a estar colgando este curso de capacitación y esta convocatoria en nuestro canal de YouTube como Cedia SC en la pestaña Webinars y Capacitaciones. Así también estamos siendo transmitidos mediante nuestro Facebook como Cedia. Te doy paso entonces, Guillermo, estamos aquí contigo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, en el formato que vamos a seguir acá, eh, quiero dar esta presentación usando estas imágenes para introducir en sí lo que es la Escuela de Ciencia y Datos de La Serena en varios aspectos, obviamente con el fin principal de invitar a los estudiantes de miembros de CEDIA, de instituciones miembros de CEDIA, a que envíen sus postulaciones para esta escuela, para esta iniciativa, para obviamente puedan participar y aprovechar las becas disponibles para ustedes, ¿ya? Si hay cualquier duda, al final de la charla la podemos hacer. Sé que por las redes que estamos en este momento saliendo al aire pueden poner sus preguntas y las vamos a responder todas, obviamente con la idea de que todo lo necesario para poder postular quede claro y puedan de esa manera enviar su material. Ya, bueno, la Escuela de Ciencia de Datos en sí, voy a hablar en este orden. Eh, ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué ciencias de datos en astronomía? La Escuela de Ciencias de Datos de La Serena después. Voy a hablar cuál es el programa presencial regular que uno seguiría en un año regular sin pandemia. Y después cuáles son las diferencias que vamos a hacer para este programa del 2021. Y finalmente las preguntas. Ya, la motivación en sí de la
de la escuela viene a que el volumen y complejidad de los datos científicos están creciendo de manera acelerada. Eso lo vemos en muchas disciplinas científicas, prácticamente cualquier disciplina que tenga un alto o una que, que sea de índole experimental, observacional, va a estar utilizando volúmenes de datos altos. Y en particular, la generación de relevamientos astronómicos, relevamientos del cielo de gran área, y la generación que está por venir de relevamientos del cielo, quiere decir observaciones en grandes partes del cielo, van a producir set de datos de la escala de petabytes, o sea, son datos muy, muy grandes, set de datos muy grandes, y por ende se generan, gracias a estos set de datos que están apareciendo y que están por venir, se generan nuevas oportunidades para generar investigación interdisciplinar, ya sea en matemáticas aplicadas, en estadística, machine learning y muchos otros temas relacionados. Entonces, la forma en que nosotros inicialmente empezamos a ver esta escuela es que la astronomía, dado que una escuela que nace en un observatorio astronómico, más adelante voy a hablar un poquito del observatorio astronómico de donde nace esta escuela, nos ofrece un banco, una especie de banco de pruebas, donde científicos de muchos campos se pueden reunir y resolver desafíos en común en un paradigma especial, que es este paradigma de los grandes datos o de Big Data. ¿Ya? Obviamente ese paradigma es un paradigma que estamos viendo muchas disciplinas científicas, que viene a ser que, a diferencia de nosotros estar preparando un experimento de cierta manera para responder una pregunta, tenemos set de datos muy grandes y tenemos que prácticamente ir a ver qué preguntas podemos responder con esos datos. Entonces, esa forma de trabajo, obviamente, son herramientas relativamente nuevas actualmente, que por lo general debemos aprender en las carreras de formación científica. ¿Ya? ¿Por qué la astronomía en este caso es una fuente, digamos, un buen lugar para trabajar en grandes datos? Así que esto voy a mostrarlo brevemente ahora. Eh, en sí, desde siempre, en la astronomía, la observación astronómica ha sido obviamente de orientación observacional, valga la redundancia. Entonces, desde la primera época en que aparece el telescopio, hace ya 400 años atrás, desde Galileo en adelante, empezaron cada vez a generarse telescopios, a fabricarse telescopios más grandes, y inicialmente utilizamos el ojo humano como un detector astronómico. O sea, toda la observación se hacía, como vemos en esa imagen ahí, de, de Percival Lowell, quien estudia el planeta Marte. Eh, en este caso, toda la observación astronómica va, ¿cierto?, por medio del ojo. Entonces, nuestro detector es el ojo. Obviamente, todo lo que vemos en el telescopio lo registra nuestra retina en el ojo, pero posteriormente no hay un registro preciso de lo que se vio en ese tiempo. Que se hacía? Los astrónomos solían realizar bosquejos a mano, de hecho, de lo que observaban. Pero con el avance tecnológico se reemplazan los ojos de los astrónomos por las placas fotográficas, que literalmente son placas de vidrio que tienen una emulsión química que es sensible a la luz. Entonces, esto permitía un registro que es un registro análogo, analógico, ¿cierto? Eh, que si uno ponía esa placa de vidrio en el telescopio, en vez de poner el ojo del astrónomo, se pone la placa de vidrio y se registran imágenes como la que hay acá. Acá se ve una imagen de una astrónoma, de hecho, revisando una placa de vidrio, ahí con un ocular, un lentecito para poder ampliar la imagen. Pero ahí teníamos un registro ya de los datos en forma de placa. Después hacían las mediciones sobre la placa. Eh, pero obviamente las placas fotográficas se dan cuenta, si yo tengo una sola placa, cualquier cosa que le pase a esa placa implica que pierdo mis datos, o replicar esos datos, por ejemplo, es difícil. Eh, y la forma en que se obtenían los datos también era un poco más difícil. En este es un ejemplo, este es un telescopio ubicado en Chile, una imagen del año de 1979. Se ve ahí a un astrónomo encaramado en la punta de un telescopio a algunas decenas de metros sobre el nivel inferior, eh, y ese astrónomo está preparando
de hecho, para poder observar con placas fotográficas, ¿ya? Y los astrónomos solían pasar la noche en la punta del telescopio observando, ¿ya? Eh, pero acá viene como donde cambia en forma importante el curso, es con la aparición de estos detectores CCDs, que son dispositivos de carga acoplada, que de hecho funcionan en una tecnología muy similar a lo que tenemos nosotros acá en las cámaras de los teléfonos. Eso es como la tecnología va avanzando, que prácticamente todos tenemos detectores ahora con nosotros. Y estos detectores CCD, que es este chip que se ve en la mano derecha, es un chip antiguo, pequeñito, son en realidad una revolución porque son más sensibles a la luz, pero a la vez está compuesto de estos píxeles que nosotros leemos de manera digital. Entonces, este aparato CCD, gracias a la electrónica, produce imágenes digitales. Y eso obviamente es un cambio muy grande porque permite realizar análisis computacional de las imágenes y por otro lado permite, por ejemplo, realizar copias ilimitadas de los datos sin pérdida de calidad. O sea, ustedes pueden hacer lo que quieran con datos digitales y si algo pasa, pueden tener una copia de esos datos y hacer otro procesamiento y replicar eso las cantidades de veces que ustedes quieran y los datos van a seguir siendo los mismos porque las copias digitales son iguales unas con otras, ¿ya? Entonces, esas son las ventajas, obviamente, que produce esto, la generación de datos en digitales, y acá comienza una acumulación de datos en digitales en la astronomía en sí, a nivel mundial, ¿ya? Por ejemplo, esto se viene realizando en nuestros observatorios de hace bastante tiempo. Ese es el telescopio Víctor Blanco, de 4 metros, ubicado acá en Chile, al interior de La Serena, en las montañas, en los faldeos precordilleranos de la cordillera de los Andes. Y ese telescopio, un telescopio de 4 metros, ya en la década de los 90, contaba con cámaras de 67 megapíxeles, que como se ve acá, esta es una imagen de la Luna, tomada con este tipo de cámaras. Son 8 detectores CCDs, cada rectángulo que se ve acá es un detector CCD, se dan cuenta la imagen de la Luna está marcada por un arreglo de 4 por 2 rectángulos, 8 rectángulos en total, y cada detector es de 8000, tenemos que la imagen en sí termina siendo de 8192 por 8192. O sea, estamos hablando que en la astronomía ya por noche, en la década de los 90 se estaban produciendo alrededor de 10 gigabytes por noche de observación. Y si recuerdan los que tuvimos la suerte, o no sé si tanta suerte con el paso del tiempo, de haber usado computadores en los 90 o haber visto computadores, en realidad mis recuerdos al final de la década de los 90 es que los computadores traían discos duros con suerte del orden de 100 megabytes. Un disco duro de un computador de casa. Estamos hablando que acá estábamos hablando de 100 de esos discos por noche ya en el dominio astronómico. ¿Ya? Lo que es más interesante es que hablando desde el punto de vista astronómico, el tamaño del campo de una imagen de este telescopio, que cabe la luna llena completa adentro, es aún pequeño y haría muy lento, por ejemplo, cubrir el cielo completo visible. Entonces, si uno quisiera hacer un relevamiento de los que hablaba al inicio de todo el cielo, esto sería muy lento. Con el paso del tiempo, el mismo telescopio fue refaccionado por medio de una cámara, por ejemplo, el mismo telescopio de 4 metros. Cuando hablo de 4 metros, para que se hagan una idea, el espejo que se ve acá al fondo del telescopio mide 4 metros de diámetro. O sea, perfectamente podrían caber una persona en este pedacito de acá abajo del espejo acostada sin ningún problema, para que se hagan una idea. Son telescopios muy grandes, de hecho. Y con las nuevas tecnologías, ahora pasamos de 8 cámaras CCDs a este ejemplo de acá, que es un arreglo de 62 cámaras CCDs y produce una cámara de 530 megapíxeles. Ahí se ve en la comparación de cómo aumenta el campo de visión. Ahí está la luna nuevamente para la comparación y cada imagen ahora cubre toda esta parte del cielo. Si se dan cuenta, ahora una sola imagen está produciendo, necesita o equivale a alrededor de 1 gigabyte de espacio. Entonces se dan cuenta, ya la cantidad de datos que se producen, de hecho, por noche es mucho más grande, ¿ya? Fácilmente uno puede tomar 100 imágenes por noche en un telescopio.
Entonces, para que se hagan una idea de la cantidad de datos que se producen por noche, ¿ya? Y el futuro, que de hecho está ya casi transformándose en presente, que ya en no mucho tiempo más, en esta década, sí o sí se va a abrir este telescopio, el Vera Rubin Observatory, también construyéndose acá en el Observatorio Aura, en la región de Coquimbo, en Chile. Es un telescopio que va a producir muchos, muchos más datos, porque es un telescopio realmente impresionante en números, en campo y en velocidad para cubrir el cielo. ¿Ya? Acá, esto obviamente va requiriendo cada vez técnicas más avanzadas de procesamiento de datos y los números que le voy a mostrar ahora son bastante impresionantes. Antes que eso, les quería comentar eh, por qué hay tantos observatorios acá en Chile. Se han dado cuenta, he estado nombrando ya varios telescopios que se ubican en Chile y la gran característica natural que tiene Chile, la parte norte de Chile, es el desierto de Atacama. Acá vemos la parte sur del desierto de Atacama. Para que se hagan una idea, yo en este rato estoy ubicado en esta zona de acá, esta es la bahía de La Serena, y los observatorios astronómicos que le estaba mostrando se ubican en esta región de acá. Esto es Chile, estamos mirando una vista desde la Estación Espacial Internacional, desde norte a sur, por decirlo de alguna manera, y si se dan cuenta, las nubes del Pacífico se mantienen por condiciones naturales generalmente sobre el Pacífico, la nubosidad solamente queda en la costa, y por otro lado la cordillera de los Andes separa la humedad del lado argentino, que puede llegar incluso de la zona amazónica, y no cruza hacia Chile. Por lo tanto, las condiciones en estas laderas de acá de la precordillera de los Andes presenta una estabilidad atmosférica muy buena por el flujo de aire muy calmo que viene soplando desde el océano, y a la vez la humedad es muy baja y la cantidad de noches despejadas al año es muy alta. De hecho, pues en un año excepcional pueden haber incluso hasta 320 noches, 330 noches despejadas por año, que son números muy altos, de hecho. ¿Ya? Entonces, volviendo, estos telescopios que les estoy mostrando están construyéndose en esta zona acá de la cordillera, de la precordillera de los Andes, y este es el telescopio Vera Rubin. Está diseñado especialmente para rastrear en el cielo. Es un tamaño ahora, un espejo de 8 metros de diámetro. Ahí hay una persona humana para la comparación del tamaño. Y la cámara que tiene este telescopio, la cámara que es lo que registra los datos de la imagen que produce el telescopio, es a la vez la cámara más grande jamás construida. De hecho, se dan cuenta que hay el tamaño de una mujer promedio adulta en comparación es prácticamente del tamaño de la cámara, ¿ya? El campo de visión de este telescopio es mucho más grande, tiene 189 de estos detectores puestos uno al lado de otro de 16 megapíxeles para hacer una sola imagen combinada de 3200 megapíxeles. Cada imagen son 3200 megapíxeles y cada imagen pesa 15 gigabytes. Eh, este telescopio va a estar rastreando el cielo completo continuamente, va a producir una imagen de 15 gigabytes cada 15 segundos. A esa velocidad se espera que se produzcan alrededor de 15 terabytes de información por noche, y el cielo de la región de Coquimbo, donde está ubicado el telescopio, debería cubrirse cada 3 días. Son velocidades realmente muy, muy altas, ¿ya? Y ese proceso se va a repetir noche tras noche durante 10 años. Entonces, imagínense la cantidad de datos que se recolectan y el manejo de datos que hay que hacer para poder extraer información de estos relevamientos del cielo. Entonces, ahí es cuando aparecen la necesidad de que la astronomía busque expertise de otras disciplinas, que son las ciencias de la computación, para tener otro acercamiento al manejo de datos. Entonces aparecen las técnicas de Big Data, en que necesitamos, obviamente, manejar volúmenes grandes de datos, y a la vez de las ciencias de datos, en que necesitamos un acercamiento estadístico a poder extraer información de estos datos. ¿Ya? Algunos ejemplos de cosas que se hacen actualmente y que se necesitan hacer es, por ejemplo, las técnicas de visión computacional, ¿ya? Ahí hay una imagen de telescopio de una galaxia, esta es una galaxia espiral, se dan cuenta este objeto central acá, es una galaxia espiral que tiene esa formita como un remolino. Entonces, antiguamente, los astrónomos, expertos en identificar la forma de estas galaxias, iban rastreando partes del cielo y catalogando a ojo, pero resulta que
esa forma de trabajo no es posible con la cantidad de volúmenes de datos que hay ahora. Es posible, de hecho, que hayan imágenes de estos telescopios que nunca nadie las vaya a ver porque son demasiadas imágenes, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace? Se entrena un computador, una red neuronal, por ejemplo, una red neuronal profunda, se le dice, ahí hay una galaxia, y posteriormente el computador, después de un proceso de entrenamiento con estos datos, es capaz de ir e identificar y decirnos, mira, en esa caja hay una galaxia de tipo espiral. Y eso permite, por ejemplo, generar catálogos de todo el cielo de objetos de una manera en que prácticamente ningún humano observa las imágenes, ¿ya? Eh, entonces, espero que esa introducción haya servido para entender por qué la astronomía es una buena, como les decía, un buen banco de pruebas para trabajar en grandes datos y con un paradigma de ciencia de datos. Entonces, en respuesta a esa necesidad que se está creando en la astronomía, el Observatorio Aura, que este observatorio un observatorio interamericano, es la Asociación de Universidades para Investigación en Astronomía de Estados Unidos, que maneja telescopios en el hemisferio norte en Estados Unidos y en el hemisferio sur en Chile. eh, Lanza desde el 2013 esta Escuela de Ciencia de Datos de La Serena. Y eso va en conjunto con otras instituciones nacionales e internacionales, ¿ya? Desde, eh, desde ya el año pasado se nos sumó CEDIA como una institución participante de la organización de esta escuela, y gracias a CEDIA obviamente podemos contar con la participación de estudiantes de instituciones miembros de CEDIA, y obviamente eso es ventajoso para todos, no solamente para los estudiantes en Ecuador, sino también para la escuela, por razones que más adelante les voy a comentar, ¿ya? Eh, bueno, esta escuela en sí, acá vemos algunas imágenes de cómo se realiza año a año desde 2013. Inicialmente tuvo un enfoque a la astronomía, pero después de algunos años de realización, que fue 2013, 2014 y 2015, en realidad se cambia el foco de la escuela y pasa a ser una escuela enfocada a ciencias impulsadas por datos. ¿Por qué? Porque hay muchas ciencias que comparten conceptos muy similares de trabajo, que son las técnicas de ciencias de la computación, simplemente para resolver problemas que en la práctica son diferentes, pero la forma de resolverlos son muy similares, ¿ya? Eh, y en ese caso voy a poner un ejemplo. Yo recién les mostraba de qué manera nosotros usábamos una red neuronal para identificar la forma de una galaxia. Pero, por ejemplo, si esa misma red neuronal la aplicamos a una imagen de microscopio de un biólogo, los biólogos usan estas mismas técnicas para, por ejemplo, poder identificar diferentes formas de células en imágenes de microscopio. Entonces la técnica es la misma en cuanto a cómo se soluciona el problema, pero el dominio al que se aplica es diferente. Pero ambas ciencias trabajan con grandes datos en este caso, ¿ya? Eh, bueno, desde el 2017 en adelante, hasta el año 2022, eh, gracias a fondos de la National Science Foundation de Estados Unidos, hemos logrado financiar a estudiantes estadounidenses, y con diversas fuentes también hemos logrado financiar a universidades chilenas, eh, por ejemplo, el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, eh, la Agencia Nacional de Investigación de Chile y diversas otras universidades, la Universidad de La Serena, la Universidad de Valparaíso, Universidad de Concepción, diferentes universidades van participando. También la contribución de profesores de estas universidades, la Universidad Técnica Federico Santa María, creo que no se me escapa ninguna, y obviamente también con instituciones ecuatorianas que sería CEDIA, ¿ya? Eh, en este caso, acá les muestro cuáles son nuestros sponsors, y como ya les he mencionado, obviamente la participación de CEDIA como un colaborador pasa a ser relevante en esta ocasión. Ya, el programa regular de la escuela en sí cuenta, eh, es un programa presencial. Acuérdense, esto es en el caso de que no hubiera pandemia, hasta el 2019 lo hicimos así. Es un programa de 9 días que se ejecuta en las instalaciones del Observatorio Aura, eso quiere decir en La Serena, en Chile, ¿ya? Y esos 9 días comienzan un día lunes, incluye un fin de semana hasta un día miércoles de la semana siguiente.
y generalmente comienza con un tercio de clases aproximadamente que tienen un enfoque práctico, totalmente práctico. Son clases dictadas por expertos en disciplinas y es la mayor carga de clases prácticas, en este caso, en los primeros días de la escuela. Ahí esas imágenes, ven por ejemplo ahí el profesor Mauricio Cerda, y él está con los estudiantes participantes de ese año, que si se dan cuenta estamos ahí en un auditorio, eso es en el Observatorio Aura, en La Serena. ¿Ya? Dentro de estas clases, generalmente todo lo que vamos cubriendo son herramientas estadísticas aplicadas a grandes set de datos. Aprendemos Machine Learning, por ejemplo, aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado, análisis de imágenes, trabajo con base de datos, una introducción a SQL, computación de alto rendimiento. Trabajamos con el NLHPC, que es el Laboratorio Nacional de Computación de Alto Rendimiento en Chile. Entonces nos conectamos a este supercomputador que está ubicado en Santiago, en la Universidad de Chile, y aprendemos cómo trabajar con HPC, obviamente todo introductorio. Y, por ejemplo, en el último año, el 2019, también hicimos una introducción a aprendizaje profundo o deep learning. ¿Ya? Luego, el programa presencial, después de algunos días con una carga más pesada en clases, pasamos a los que llamamos group projects, y estos grupos de trabajo son totalmente interdisciplinarios, son diversos y a la vez son internacionales. ¿Ya? Son grupos de 4 estudiantes y un profesor, y trabajan en la aplicación de las herramientas que han ido aprendiendo en ciencias de datos o Big Data para resolver un problema en específico. Y en este caso, de hecho, buscamos que los grupos sean lo más diversos posible, y es por eso que pensamos que tener estudiantes de diferentes países, obviamente, cada vez enriquece más el ambiente de la escuela, y la escuela se caracteriza mucho por eso, y logra generar también muchas redes de colaboración que de hecho duran hasta a la actualidad. De hecho, sabemos que hay estudiantes que siguen colaborando entre ellos porque se conocieron en la escuela. Así que pensamos que eso es muy, muy positivo. Eh, Además del trabajo en grupo, se realiza durante el fin de semana un tour completo a los observatorios, a los telescopios de Aura en Chile, como les decía recién, en la precordillera andina. En este caso son los observatorios de Cerro Tololo, esa sigla de ICTIO, es el observatorio de Cerro Tololo Inter-American Observatory, que, fueron algunas de las imágenes que le mostraba recién. El observatorio Gemini, que por ejemplo, esta foto acá a la derecha es dentro del domo del observatorio Gemini, que es un telescopio de 8 metros de diámetro. El telescopio SOAR, que es un telescopio de 4 metros, y las instalaciones del Vera Rubin Observatory, que el telescopio está en construcción, también las visitamos. Son 2 cerros que visitamos, que son la cima de Cerro Tololo y la cima de Cerro Pachón, que uno de otro están aproximadamente a 20 kilómetros. ¿Ya? Y después de eso también hacemos una noche de observación desde la cima de Cerro Tololo, y obviamente estos son lugares de los mejores lugares a nivel mundial para observación astronómica. Entonces el tour incluye el poder estar durante la noche en un lugar reconocido a nivel mundial para la observación astronómica. ¿Ya? Todos los costos, incluyendo el transporte de ida y vuelta a La Serena, en este caso, por ejemplo, en un año regular sería el costo de ida y vuelta desde su ciudad de origen en Ecuador hasta La Serena, ida y vuelta, está cubierto. Lo único que no se cubre son las cenas de los estudiantes, que eso, los estudiantes están todos, los ubicamos en grupos de a 4 también, y pueden cocinar ellos juntos. Y de hecho los estudiantes comparten mucho, de hecho mucho les sirve para practicar el inglés, ya que ahí generalmente mezclamos 2 estudiantes estadounidenses y 2 estudiantes ya sea, digamos, latinoamericanos. Entonces obviamente la comunicación de aprender inglés y español es muy, muy fluida. Ya, acá hay más ejemplos de los tours. Ahí al lado izquierdo vemos, por ejemplo, es el telescopio Víctor Blanco, un poco antes del atardecer, ahí estamos en el tour. Y en el lado derecho, en la cima de Cerro Pachón, es el telescopio Gemini, pero ahora estando afuera. ¿Ya? Y ahí sigue el tour. Esto es en la noche, una noche que nos tocó con luna. Ahí pueden ver las estrellas, de hecho, un poco, pero ahí se ven los telescopios, de hecho, están abiertos observando en la noche, y el grupo ahí recorriendo las instalaciones. ¿Ya?
Y finalmente la escuela termina con estos group projects, con la presentación de los grupos. Ahí se ven los estudiantes presentando qué conclusiones y qué aprendieron durante la escuela. Esto se realiza en el penúltimo día de trabajo y se cierra con estas presentaciones. ¿Ya? Eh, entonces, las inscripciones para este 2021 están abiertas, van a estar abiertas de hecho hasta este domingo. Para la cantidad de material que hay que presentar para postular, es totalmente posible presentar, enviar una postulación. De hecho, ya hemos recibido bastantes postulaciones desde Ecuador, así que eso nos pone obviamente muy contentos. Pero la diferencia que este 2021 la escuela va a ser completamente en línea, así que quiero que eso tengan, lo consideren. Obviamente tiene que ser así por la pandemia, no hay forma de que esta pandemia pase muy pronto, así que lo más seguro para todos es hacer una escuela en línea. El programa va a incluir sesiones síncronas y asíncronas. Esperamos que la carga preliminar de sesiones sincrónicas sean alrededor de 3 horas por día, y el resto del trabajo va a ser probablemente de manera asincrónica, pero obviamente hay que estar trabajando. El programa será de 10 días, desde el 2 al 13 de agosto, que eso implica hay un fin de semana libre entre medio para recargar energías. Y recalco nuevamente, gracias a la participación de CEDIA en la organización de esta escuela, vamos a tener becas, tenemos 2 becas completas para estudiantes de instituciones que son parte del CEDIA. ¿Ya? Ahí está el enlace en la escuela al sitio web, está acá, después lo podemos poner de hecho en la misma página que estamos ahora saliendo en vivo, pero acá está el sitio de la escuela. ¿Ya? Ahora, algunos puntos que me gustaría contar, algunos aspectos que son muy relevantes en la escuela, que no puedo dejar de no mencionar, es que buscábamos mucha diversidad en la escuela. ¿Por qué? Porque eso enriquece mucho los ambientes de trabajo. Ya entonces, por ejemplo, siempre buscamos esa diversidad en género, generalmente tenemos un balance en género, también obviamente felices hay personas que se identifiquen no binarias, totalmente invitados a participar, invitados o invitadas a participar. Eh, Diversidad de disciplinas académicas y diversidad de instituciones. Entonces, por ejemplo, eh, cuando nosotros formamos los grupos de trabajo, esos que veían, por ejemplo, los group projects, veían que habían 4 estudiantes trabajando, generalmente son 2 estudiantes de instituciones estadounidenses que hablan inglés, 2 de instituciones latinoamericanas, generalmente chilenos, que es los que más participan, que obviamente hablan español. La comunicación en sí en la escuela es en inglés, que es el idioma obviamente internacional de la ciencia actualmente, y dentro de eso se busca un balance en género, se busca también que haya diversidad de las disciplinas que estudian. Entonces, por ejemplo, puede haber un estudiante de matemáticas, uno de ciencias de computación, uno de astronomía y, por ejemplo, alguien de biología. Entonces, finalmente, por el lado que uno busque, hay mucha diversidad y eso hace que los ambientes de aprendizaje son súper ricos porque uno aprende de expertise de otras disciplinas o aprende cómo se enfrentan y cómo se resuelven los problemas, ¿ya? Y en eso ponemos mucha atención trabajando en el comité organizador al momento de hacer la selección, al momento de evaluar las postulaciones, obviamente también buscamos esa diversidad, ¿ya? Además, en la escuela contamos con un comité organizador local que nos preocupamos obviamente de todo lo que hay que hacer por debajo para que esta escuela funcione. Ya, ahí está, hay un ejemplo de las aplicaciones que recibimos año a año. En el 2019 habíamos recibido prácticamente 250 postulaciones. El 2020 hay menos simplemente porque tuvimos que cerrar el proceso de postulación porque la pandemia estaba empezando acá en Chile al menos, y vimos que era imposible realizar esta escuela. Acá vemos las diferentes disciplinas, por ejemplo, del 2017 al 2020, esa nube ahí de palabras muestra las disciplinas que más o menos postulan a la escuela. Se dan cuenta astronomía, matemáticas, física, ciencias de la computación, ingeniería eléctrica, ciencia bioinformática, astrofísica, estadística, geofísica, biología. Entonces, todas estas son disciplinas, obviamente, cualquier disciplina que haga uso de datos, totalmente bienvenida a participar. ¿Ya? También postulaciones por países, esto obviamente hasta el 2019 y 2020. Por género, también si se dan cuenta, si bien recibimos más postulaciones de parte de hombres, generalmente las candidatas, obviamente mujeres o no binarias, también
son de muy alta calidad y siempre buscamos al final terminar con un balance en género. Ahí están, de hecho, se dan cuenta los participantes de la escuela del 2019, se nivela el género, y ahí están en cuanto ya a los participantes, cuáles son las disciplinas generalmente las que trabajan. Ya en algunos casos generalmente termina dominando astronomía, porque son nuestras principales redes que tenemos como observatorio, pero aún así buscamos la diversidad de los participantes de otras disciplinas, si se dan cuenta. ¿Ya? Eh, esta escuela está dirigida hacia estudiantes de pregrado y posgrado. Generalmente los participantes tienden a ser de los últimos años de pregrado, por lo general, digamos tercer, cuarto, quinto año de pregrado, depende de cuánto duren los pregrados. En Chile generalmente los pregrados pueden durar 4 años y medio, 5 años. En Estados Unidos generalmente son un poco más cortos, 4 años. Y también la mayor participación y postulantes vienen siendo estudiantes de posgrado. ¿Ya? Se aceptan estudiantes de primer año y segundo año de posgrado. Este año excepcionalmente vamos a aceptar estudiantes de tercer año de posgrado, ya sea magíster o doctorado. Los de magíster obviamente duran menos, pero los de doctorado hasta tercer año. ¿Y por qué no aceptamos estudiantes más avanzados en su carrera? Porque queremos que lo que se ve en la escuela les pueda servir para sus trabajos de investigación, sus trabajos de tesis. Si fueran más adelantados, ya probablemente ya tienen su tesis en un alto grado de ejecución y probablemente ya sea muy tarde para aplicar las técnicas que aprendieron. Por eso generalmente vamos a los primeros años de posgrado. Y para finalizar, ahí les vuelvo a dejar la página de la escuela. Y ahora, eh, si quieren, pasamos a las preguntas que pudiesen haber. Muchísimas gracias, Guillermo, por la información brindada. Nos quedamos con esa última pestaña en la que tienen toda la información que requieren los estudiantes para la convocatoria. Yo estoy ingresando de momento a Facebook, no dispongo de ninguna pregunta de las personas. No sé si les damos paso unos minutos más por si tienen alguna pregunta que nos hagan a través de nuestro canal de Facebook en la pestaña de la capacitación con las preguntas escritas en el chat. Bueno, igual por mientras no habría ningún problema, yo podría dar algunos detalles de lo que se requiere en la postulación. Sería Eh, importante. sí, claro, en nuestro sitio web, cuando ustedes ingresan al sitio web van a ver que hay una página especial, hay un formulario habilitado para enviar el material de postulación, que además de algunos datos personales como nombre, dirección, institución donde se está estudiando, qué carrera se está estudiando y qué diferentes cursos se han tomado a lo largo de la formación, se requieren dos cosas muy importantes. La primera es la, una carta de intención, y esa carta de intención es prácticamente la carta como ustedes se presentan al comité de selección. Ese yo diría es el material más importante que uno envía. Esa carta de selección se utiliza para que nos cuenten por qué quieren participar de la escuela, cuál es la formación que ustedes han tenido y por qué la escuela sería útil para ustedes. En pocas palabras, es como nos están convenciendo que la beca, en este caso que Celia está patrocinando como colaborador, ¿por qué esa beca Celia sería bien utilizada por ustedes para los estudios que están desarrollando? ¿Ya? Entonces, esa carta es muy importante y esa carta debe ser en inglés, porque, insisto, la escuela se ejecuta en inglés, dado que hay una mezcla de estudiantes que hablan inglés y español, y por lo que les decía antes que es el idioma, entre comillas, oficial actualmente de la ciencia. Eh, el nivel de inglés no debe ser un inglés avanzado, generalmente un inglés básico es suficiente, lo importante es poder entender las clases y poder entender el material y poder comunicar de manera básica, obviamente, lo que están trabajando. Por lo general, igual los estudiantes se apoyan de los otros estudiantes que hablan inglés, que son obviamente hispanohablantes, si es que hubiese algún problema. ¿Ya? Eh, y lo otro que se debe enviar, además de la carta de intención, es
lo que nosotros acá en Chile llamamos un certificado de notas, no sé qué nombre tendrá en Ecuador, pero un certificado de notas no oficial, ¿ya? Al menos acá en Chile, ustedes ahí me pueden dar la pista desde Ecuador cómo es. Acá en Chile generalmente y en Estados Unidos también hay certificados que son oficiales, que emite la universidad, que tienen un costo y que a veces se demora un tiempo en procesar. Y por otro lado, hay un certificado de notas que también entrega la institución, que es como una especie de listado con las notas y las materias que uno ya ha cursado y que es no oficial, queriendo decir que es gratis, ¿ya? Lo que nos interesa es simplemente saber qué cursos han tomado y qué notas han tenido en esos cursos. Si bien la evaluación a las notas generalmente es muy bajo lo que se pondera, en algunos casos de hecho ni siquiera se pondera, lo más importante es la carta, pero necesitamos tener ese documento. Lo que les quiero decir que ese documento no gasten dinero en su postulación en sacar un certificado oficial. Si pueden y tienen el acceso obviamente al certificado que es gratis, envíen ese certificado gratis, ¿ya? Y lo otro que se necesita es una carta de recomendación de un profesor. Esa carta de recomendación nosotros se la pedimos directamente al profesor, así que lo único que nos tienen que dar ustedes es la dirección de correo y el nombre del profesor o profesora al que nosotros le vamos a solicitar directamente la carta de recomendación. Esa carta tiene un plazo de 5 días más desde el cierre de la postulación. Así que sus profesores, profesoras van a tener más tiempo para escribir la carta. Así que si piensan que de aquí al domingo no le alcanzan a hacer la carta, no se preocupen porque en realidad no es este domingo el cierre de la carta de recomendación, sino que es el próximo viernes, el viernes de la próxima semana. ¿Ya? Eh, Eso es como lo principal de la postulación, del proceso, del material de postulación que se necesita. No sé si tendremos alguna. Perfecto, Guillermo, la he revisado nuevamente, no disponemos de ninguna pregunta en nuestro Facebook. De igual manera, es importante recalcar a toda la audiencia que este webinar será colgado en nuestro canal de YouTube como CDSC en la pestaña Webinars y Capacitaciones para que puedan hacer un seguimiento del minuto al minuto de la convocatoria. No sé si quieres añadir algo adicional, Guillermo, antes de darle cierre al evento, ya que no disponemos de ningún cuestionamiento por parte de nuestra audiencia. Sí, lo último, cualquier duda que tengan sobre la postulación, está la información de contacto en el mismo sitio web de la escuela. A un costado ahí de la página van a encontrar que está la información de postulación. Así que cualquier duda, por favor, que me escriban sin ningún problema, sin ningún remordimiento. eh, Envíen la postulación, o sea, su pregunta para que puedan enviar su postulación. Lo principal, no, que tengan confianza en que pueden hacer una buena postulación. Si hay dudas sobre eso, pregunten y invitarlos a postular, porque obviamente, siempre hay chances de ser aceptados en la escuela si se envía una postulación siguiendo los tips, los consejos que les he dado, espero haberles dado en esta charla. Así fue, de una sesión realmente interesante. Agradecerte, Guillermo. Ha sido la información necesaria para que las personas le den provecho a esta oportunidad de estas plazas. Sin más, entonces, agradecerte nuevamente a ti por darte cita el día de hoy, a todas las personas que nos han seguido a través de nuestro Facebook y mediante este Zoom. La Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y de la Academia CEDIA, conjuntamente con Serena, agradecen la presencia a este evento. Te agradecemos infinitamente y un saludo hasta Chile. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente y lo último nomás, y obviamente invitarlos a todos los estudiantes de instituciones miembros de SEDIA a postular, que es una muy buena escuela de hecho y se generan colaboraciones que duran por mucho, mucho tiempo y obviamente una gran oportunidad para introducirse en las ciencias de datos. Les dejamos entonces esta invitación abierta. Gracias a ti, Guillermo, y que tengan todos un excelente día.